por amor a mí. Yo quiero que usted abra sus Biblias en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. ¿Cuántos han escuchado hablar de Jesús? ¿Cuántos saben lo que Jesús hizo por ustedes? Hoy quiero hablar de algo especial porque hay 10 cosas que Jesús sufrió antes de ir a la cruz. Quizá muchos sabemos que Cristo fue a la cruz y murió ahí, ¿verdad? Lo crucificaron. Pero antes de ir a la cruz, el Señor pasó por 10 etapas en su vida, realmente de sufrimiento y de dolor. Y cada una de ellas fueron por amor a usted. Y vamos a ver el comienzo de esta travesía del Señor hacia la cruz. Y eso está ahí en Mateo capítulo 26 en el verso 37. Mateo capítulo 26, versículo 37. ¿Lo tenemos? Vea lo que dice. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó, aquí está el inicio, dice la palabra, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y dice el verso 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Aquí está la primera ocasión en la que Cristo le manifiesta a sus discípulos, y esto ocurre en Getsemaní. Cuando el Señor hace una oración a Cristo, a su Padre, Cristo hace una oración a su Padre y le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible solucionar esto de otra forma, en la que yo no tenga que quedarme desamparado completamente de ti, que se haga. Pero no se haga lo que yo quiero, dijo Jesucristo, sino hágase conforme a tu voluntad. El Señor estaba sintiendo el comienzo de su agonía hacia la cruz. Y la primera etapa que el Señor atraviesa en Getsemaní, usted puede decir, sí, eso era un sustito, cualquier cosa, pero vea lo que dice Lucas capítulo 22. Vea lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas 22, verso 44. Nos dice el relato de Jesús en Getsemaní también, pero Lucas lo relata desde otro punto de vista y él dice así: y estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cualquiera que está leyendo la Biblia en este momento puede decir que Lucas está utilizando una especie de metáfora o una especie de hipérbole también, exagerando la escena, exagerando el momento, decir que Jesús está sudando como gotas de sangre. Científicamente está comprobado que cuando una persona entra bajo estrés intenso, tiene la capacidad de que los finos capilares, las células sudoríparas, pueden romperse. Las células que producen el sudor pueden romperse cuando se está bajo un estrés intenso y se mezcla la sangre con el sudor. Y si usted se fija, Lucas era un médico de profesión. El oficio de Lucas era médico. Así que el que está relatando este hecho de Cristo en su oración es una persona que con propiedad podía decir que el sudor de Cristo era como sangre. Jesús estaba experimentando estrés. No, si usted cree que Jesús estaba estresado, ¿por qué iba a desayunar? Como a veces usted y yo nos estresamos. Si usted cree que Jesús estaba estresado, ¿por qué par de pantalón se iba a poner? ¿Qué par de zapatos iba a usar para ir a la iglesia? Ese es el estrés que nosotros sufrimos. Jesús estaba estresado hasta la muerte. Él le dijo a sus discípulos: estoy triste hasta la muerte. Tengo una tristeza tan grande que la siento por dentro a tal punto que estoy sudando. ¿Cuántos han tenido miedo alguna vez? Aunque esté haciendo frío, usted empieza a sudar, ¿cierto o no?
Puede estar haciendo el frío más intenso. Usted puede estar en Alaska, usted puede estar en el Polo Norte, que si usted se está muriendo de miedo, su cuerpo empieza a sudar. Eso se llama estrés, y el sudor es un mecanismo de defensa que el cuerpo tiene y reacciona ante un peligro también, para protegernos, para ayudarnos a calmarnos, a desestresarnos. Pero en este momento el estrés de Jesús era tan grande que dice la palabra que su sudor se había mezclado ya con sangre y caían gotas de sangre de su sudor. Así que Jesús, científicamente, la palabra nos demuestra que estaba experimentando, tristeza, estaba experimentando estrés, estaba experimentando la depresión. Por eso él le dijo a su padre: Señor, esto sí puede pasarse, que se pase, pero que no se haga mi voluntad, porque lo que estoy sintiendo es tan fuerte. Y muchas veces nosotros pasamos por estas situaciones también. Todos los que estamos aquí muchas veces pasamos por momentos de tristeza, depresión, momentos de presiones difíciles, de ansiedades que en las que sentimos no podemos controlar. Jesús, esta fue su primera etapa de sufrimiento. Óigalo bien, esta es la primera etapa de sufrimiento de Jesucristo. Sentir presión, estrés, depresión, todo eso lo sintió el Maestro por amor a ti y por amor a mí. Ese fue el inicio, y dice, comenzó a sentirse así. La segunda etapa de sufrimiento de Cristo fue el rechazo de los líderes religiosos, y eso está ahí mismo en Mateo 26, en el verso 67. Mateo 26, verso 67, dice así: entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Aquí Cristo está ante los líderes religiosos de Jerusalén. Ahí lo tenían. El primer juicio que recibía un judío era el juicio religioso, y si era hallado culpable, de ese dependía si vivía o moría, porque lo juzgaban de acuerdo a su religión. Así que la segunda etapa de sufrimiento de Cristo fue el rechazo de los líderes religiosos. ¿Y cuál fue el rechazo que sufrió Jesús? Golpearon su cara a puñetazos, escupieron su rostro y se burlaban de él, preguntándole quién lo había golpeado. Le hacían esta pregunta porque habían vendado los ojos de Jesús. Así que como se burlaban de él, él era el Cristo, le decían: si tú eres profeta, profetízame, ¿quién te golpeó? ¿Quién fue el que te acaba de meter un manotazo? Esto lo hacían en burla hacia él. Los líderes religiosos. ¿Cuántos hemos pasado por el rechazo de la religión o de los líderes de la iglesia? ¿Sabe que una de las causas por las que más gente se va de la iglesia es por el rechazo de los líderes, por el desprecio, por la religión que hay dentro de las iglesias? Jesús sufrió eso. Sufrió el desprecio de sus mismos líderes, que nunca creyeron a su ministerio, que nunca creyeron al propósito por el cual Dios lo había enviado. Muchas personas vienen a una iglesia, se integran a una iglesia y sufren el hecho de que nunca es reconocido su ministerio, su talento, el don, el propósito que Dios le ha entregado. Ahora, yo sé que también está el caso de la gente que se hace víctima, ¿verdad? Porque todo tiene un proceso, todo tiene un cumplimiento en Dios. Pero la gran mayoría de las iglesias hoy en día se mueven de acuerdo a tu estatus social. Si eres una persona que pueda aportar no solamente un ministerio, un talento, sino que puedes aportar económicamente algo, entonces te garantizas un lugar dentro de la congregación. Y esto genera el rechazo ministerial, genera rechazo espiritual en las personas. Esto es algo que nos enseña Cristo, porque Él también lo vivió. Su sufrimiento fue ser rechazado por los líderes religiosos, ser escupido, ser abofeteado y aún burlarse de su ministerio. Dios nos libre, iglesia, jóvenes, de burlarnos del ministerio de los demás.
A veces nos burlamos porque aquel joven lo vemos como medio santurrón, medio que no tocan, no mata ni una mosca. Decimos, ese sí se la juega de santo porque dice que ayunemos, nos invita a vigilar y lo ponen allá y se burlan de él. Cuando por el contrario deberíamos de imitar su ejemplo. ¿A cuánto les ha sucedido eso? Se burlan porque es el santurrón o el santurrona de la familia. Y eso pasa dentro de la iglesia. Jesús lo vivió y fue la segunda etapa de su sufrimiento. La tercera etapa de sufrimiento de Jesús es cuando es sentenciado a muerte. Y eso está ahí en Mateo 27, verso 26. Mateo capítulo 27, versículo 26. Vea lo que dice. Vamos a ir haciendo todo un recorrido por la muerte de Jesús. Mateo 27, verso 26 dice así: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Esta es la tercera etapa de sufrimiento de Jesús. Dice Alan, ¿por qué? Esa es la tercera etapa de sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque la gente escogió al pecador y prefirieron crucificar al justo. Una vez más queda demostrado lo que hasta el día de hoy se repite dentro de la iglesia. La gente prefiere al pecado y rechaza a Jesús. Para Cristo fue realmente de sufrimiento que en su religión lo hubieran juzgado como culpable y lo enviaran a los romanos, para que ahí en público de todo el imperio romano el pueblo escogiera al pecador y rechazaran al justo. Una vez más queda demostrado esto, y es un patrón que se repite día con día. Al menos los chiquillos y las chiquillas, cuando tienen novios o tienen novias, les gusta escoger al chico malo, ¿no es cierto? El chiquillo malo, el violento, el que nos dice que nos escapemos, el que llantea la moto por el alrededor del parque, ese es el que a mí me gusta. Ese es el guapo. Yo quiero el peligroso, el que me haga sentir adrenalina, el que me haga sentir que estoy viva. Y el santurrón que se quede para la iglesia. Y ese es nuestro patrón. ¿Sabe por qué estoy haciendo este análisis, esta analogía con nosotros? Porque nada nos hace diferentes a las personas que estuvieron en el tiempo de Cristo a las que estamos hoy. No somos diferentes a Caifás, no somos diferentes a Anás. Somos exactamente iguales, repetimos el mismo patrón. Y si esta sociedad tuviera al Mesías caminando entre nosotros, también lo crucificaría. Escuche lo que le estoy diciendo. Si esta sociedad que en tiempo actual está viviendo tuviera al Mesías caminando entre nosotros, también lo crucificaría. Porque no hay diferencia entre los tiempos de Cristo a los tiempos de ahora. Cristo fue escogido para ser crucificado, y Barrabás el ladrón fue escogido para que fuera suelto, anduviera entre ellos. ¿Le parece que esto no sucede en el tiempo actual? Que el justo sea el que pague y el pecador sea el que disfrute. Es exactamente lo que se está repitiendo. Cristo sufrió esto en su tiempo. La cuarta etapa de sufrimiento de Cristo fue la flagelación. Aquí empieza algo realmente doloroso para él. Y eso está ahí también en la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Cuando ya Jesús es sentenciado a muerte. Vamos a ver. Está en el 27. En el verso
en el verso 27, dice así: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron en su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincándolo de rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: salve el rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. La flagelación en tiempo romano consistía en lo siguiente: flagelar significa azotar, azotar a alguien con látigos, darle azotes a esa persona. Y los romanos tenían una peculiaridad con respecto a eso. Tomaban a su víctima y la amarraban a un cepo. Ponían a su víctima ahí en el cepo completamente desnuda, sin ningún tipo de ropa, completamente desnuda, amarrada en el cepo, y agarraban látigos que en sus puntas tenían ya sea cobre, hierro o pedazos de huesos, y empezaba un soldado de un lado y otro soldado de otro lado, y empezaban a tirar de los látigos y empezaban a golpear la espalda, las piernas de la víctima. En este proceso se reventaban las venas de la persona, se reventaban arterias, aún quedaban expuestos ciertos órganos de la persona en el momento. Y muchos de los que eran sometidos a este castigo no salían vivos de ahí. Así que en la cuarta etapa de sufrimiento todavía Jesús logró soportar esto. Aún en su cuarta etapa no le tocaba morir, sino que aunque su cuerpo ahí ya fue escarnecido y se cumplía la profecía del profeta Isaías allá en Isaías 53 versículo 5, que dice: él fue molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí se estaba cumpliendo que el cuerpo de Cristo había sido molido completamente. No crean que los latigazos que sufrió el Señor fueron los fajazos que le daba a su mamá o el chancletazo que le daba recibiéndolo después de usted hacer algo malo y se lo apiaba en la cabeza. Eran latigazos que dejaron su cuerpo molido. Gran parte de su sangre fue derramada ahí en ese acto de flagelación. Gran parte de su cuerpo ahí fue completamente destruido, y probablemente fue una de las causas por la que Cristo no pudo cargar su cruz hasta el momento de la crucifixión. Y aquí entra la quinta etapa de sufrimiento, y la quinta etapa es el escarnecimiento. Jesús sufre el escarnecimiento, y eso está ahí en Mateo 27 verso 28. Ahí mismo en lo que acabamos de leer dice: desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, e hincándole la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve rey de los judíos. Ya Cristo había sido completamente mutilado en su cuerpo, mutilado brutalmente, y aún así estaban ahí los soldados romanos burlándose de él en su vida ministerial. En otras palabras, para que usted me entienda, lo que estaban haciendo era leña del árbol caído. ¿A cuántos han hecho leña después de que los han encontrado en una falta? ¿Se ha dado cuenta usted de un caso de alguna persona que ha sido sorprendida en una falta, y en vez de restaurar al hermano lo que hicieron fue terminar de hundirlo? ¿Cómo se siente eso si fue con usted que lo hicieron? Sabe que estoy casi seguro que con usted, si lo hicieron, pues la misericordia de Dios actuó y por esa gracia hoy está aquí. Pero la gran mayoría de las personas con las que han hecho esto ahorita están en el mundo, porque no se han podido sobreponer a tal brutalidad espiritual
Así se le puede llamar. Cuando alguien es sorprendido y lo que hacen es destruirle. Vean lo que dice Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados. ¿Qué tengo que hacer yo cuando sorprendo a alguien en una falta? Ya está caído, espiritualmente ya está molido. El diablo ya lo ha dejado expuesto al vituperio, a la vergüenza, lo ha desnudado en público, como le pasó a Cristo. Fue desnudado en público, molido por un pecado que no cometió. Ahora, cuando esto sucede con alguien que sí ha cometido pecado, podríamos decir, pues sí que sufra. Pero Cristo, por el contrario, nos dice: cuando alguien sea sorprendido en una falta, no hagan eso como lo hicieron conmigo, siendo justo. Aunque él sea culpable, el deber de la iglesia es: restáurenle con amor, levántenlo y no lo dejen ahí. Cúbranlo, denle vestido, denle alimento, denle bebida, lo que esté necesitando. Y esa fue la parábola del buen samaritano. Cuando veamos a alguien caído, no debemos pasar de lejos y mirarlo ahí mismo y que lo levante el quien le corresponda, los familiares. Nosotros debemos levantar a ese caído, llevarlo a nuestro hogar, curarlo, y cuando esté en pie, darle las herramientas que necesite para que pueda seguir hacia adelante. Eso fue lo que hizo el buen samaritano. Curó al herido, lo llevó a su casa, le dio medicina y es más, lo mandó con alimento, comida y ropa. Ahora sí vaya. Pero parece que la iglesia está haciendo el trabajo al revés hoy en día. Están esperando que alguien caiga y ojalá sea un líder para agarrarlo y a patadas. ¿Saben? Una ocasión, cuando estaba yo allá en Limón, un pastor fue sorprendido en adulterio y la iglesia lo destituyó del cargo. Y no estoy diciendo que no haya que hacerlo, que no requiera de un proceso disciplinario, pero la iglesia lo destituyó del cargo y lo destituyeron hasta de la gracia de Dios. Se tomaron la atribución de casi que de hundirlo. No sé. El pastor se suicidó, mató a su hija y se quitó la vida a él. No estoy diciendo que lo que haya hecho haya sido culpa de la iglesia. Estoy diciendo que si la iglesia hubiera actuado de otra forma, quizá la historia hubiera sido otra. Quizá hubiera sido otra. Quizá tal vez no hubiera sido el pastor de esa iglesia otra vez, pero su alma se hubiera rescatado para el Señor. ¿O acaso ninguno de los que estamos aquí podemos darle misericordia a alguien porque nosotros también la necesitamos? ¿Será que si escarbamos en la vida de los que estamos aquí no vamos a encontrar algo digno de muerte? Se lo digo sinceramente, usted escarba mi vida, va a encontrar cosas dignas de muerte. Dignas de muerte. Por eso el Señor dice: si alguien es sorprendido en algún acto, restáurenle con amor. Porque todos necesitamos esto y no vivir lo que Cristo vivió. La sexta etapa de sufrimiento, óigalo bien, de Cristo hacia la cruz, fue que fue obligado a llevar su cruz. Fue obligado a cargar su cruz. Mateo 27, verso 31. Dice así el verso 31. Después de haberle escarnecido, ya lo habían escarnecido, no les bastó con eso, sino que le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Dice el 32, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase su cruz. Dentro del verso 31 al verso 32 hay un gran espacio de camino. Y si usted ve que en el verso 32 dice que un tal Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz de Cristo, fue porque
el cuerpo inmolado de Cristo, desbaratado por los latigazos, sus órganos quizá expuestos, le obligan a cargar un madero que físicamente no puede llevar. Así que Jesús hace el simulacro o el intento de cargar una cruz imposible. Y al ver los soldados romanos que Jesús no puede llevar la cruz hasta el Gólgota, obligan a uno que está ahí llamado Simón de Cirene a que agarre esa cruz. Porque definitivamente ningún soldado se iba a rebajar a cargarle esa cruz, que alguien más lo hiciera, porque si no nunca llegaban. Así que Jesús tiene un respiro, digamos, de ayuda en este momento con aquel hombre que carga la cruz de él, porque para él era completamente imposible cargar esa cruz. Ahora mi pregunta con esto es la siguiente: ¿cuántos cargamos cruces que son imposibles de llevar? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos llevando cruces que son imposibles de cargar? Y cuando te digo esto es porque muchas veces nosotros buscamos esa cruz. Es más, en todos los casos somos nosotros los que buscamos esa cruz. Esa cruz se puede llamar novio o novia. Esa cruz se puede llamar trabajo, se puede llamar un estudio, carrera. Esa cruz se puede llamar, póngale el nombre que usted ha querido agarrar, que Dios nunca te ha querido poner, que Dios nunca te ha querido dar, pero tú la has querido cargar. ¿Y por qué digo esto? Tú la has querido cargar, porque vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13 dice así: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que les dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportarlo. De parte de Dios, Él nunca nos va a dar algo que nosotros no podamos soportar. De hecho, Cristo en algún momento le dice a sus discípulos: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando es Dios el que nos pone el yugo, cuando es Dios el que nos pone la carga, el asunto es ligero. Pero cuando somos nosotros mismos los que adquirimos las cargas, el asunto se vuelve imposible, se vuelve un tormento, se vuelve un infierno. Porque Dios nunca nos llamó a eso. Porque Dios nunca nos invitó a tomar esa decisión. Alan, pero ¿cómo me doy cuenta yo si lo que yo estoy decidiendo es de Dios o es mi decisión? Claro que te vas a dar cuenta. Inicialmente te puedo preguntar: ¿tomaste a Dios en cuenta antes de hacer lo que hiciste? La gran mayoría de decisiones nuestras las hacemos sin tomar a Dios en cuenta. Alan, pero no, yo me hinqué a orar. Sí, cuando ya habías tomado la decisión, le dijiste, ya uno empieza a pensar: sí, Señor, toma control de esto. No hay una predisposición. ¿O acaso tenemos el hábito de predisponer una decisión ante Dios antes de tomarla? ¿Pasa usted un mes antes orando antes de tomar la elección de un trabajo, antes de dar una respuesta a un negocio? ¿Pasa usted orando hasta resentir la presencia y la respuesta de Dios antes de tomar cabeza a eso? Como buenos ticos, siempre cuando estamos montados en el toro, ahí es donde empezamos a invocar a Dios. Cuando ya nos montamos, como dicen, en el barco, es ahí hasta donde empezamos a decirle: Dios, toma control, yo te invito que tú te dirijas esto, que tú hagas esto conmigo, si es tu voluntad, si es de Dios se va a cumplir. ¿Sabe? Cuando nosotros caminamos haciendo decisiones en Dios, no necesitamos en el camino andar diciendo si es de Dios se va a cumplir, porque desde el momento en el que entramos sabemos que es de Dios o no es de Dios. Y si Dios es el que llamó, Dios es el que va a cumplir, Dios es el que va a capacitar, Dios es el que va a proveer. Si Dios fue el que te metió en esa situación, Dios es el que te va a ayudar.
¿O acaso usted escuchó a Jesús orando al Señor y diciéndole: Padre, bueno, de ahí yo no sé cómo está el asunto, toma el control de ahí, usted sabe, si es de Dios voy a la cruz, si no es de Dios de ahí usted sabe? Ya él sabía cuál era la misión del Padre. Él le dijo: bueno, yo no quiero esto, pero hágase tu voluntad, porque yo sé cuál es tu voluntad ya. Tu voluntad es que muera. Tu voluntad es que vaya a la cruz y muera. ¿Está seguro usted que lo que usted está haciendo, usted puede decir como Jesús: esta es tu voluntad? ¿Está seguro usted que en lo que usted está haciendo, que quizá le está causando problemas, está haciendo su tormento, está haciendo su infierno aquí en la tierra, usted está seguro de que Dios lo invitó a usted a meterse ahí? Alan, yo la conocí en un taxi en camino al club, y ahí están felices, ¿verdad? Nos peleamos, nos arreglamos. ¿Verdad que sí? Y estamos en esas cosas y sabemos cómo las conseguimos, pero decimos que son de Dios. Por eso uno de los mandamientos de los judíos era: no usemos el nombre de Dios en vano. No usemos el nombre de Dios en vano. Sepamos si Dios nos ha introducido, y no obliguemos a nadie tampoco a llevar una cruz que no le corresponde. No le ponga cargas a sus hijos, no le ponga cargas a su esposo o a su esposa que no le corresponde. No le ponga cargas a sus papás que no le corresponden. No lo haga. Cada quien carga su propia cruz en esta vida. La séptima etapa de sufrimiento del Señor fue la ejecución. Aquí está el séptimo dolor de Cristo. Es su ejecución. Y es exactamente donde Cristo es ejecutado. Y eso está ahí en el verso 32 del capítulo 27 de Mateo. Dice, vamos a leer el 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta es la séptima etapa de sufrimiento del Señor, su ejecución. Aunque ya Cristo sabía que iba a morir y quizá estuviera perdiendo ya demasiada sangre, el hecho de que te crucifiquen, de que te ejecuten, causa sufrimiento. ¿A cuánto les gustaría que los ejecuten? ¿Sabe? Cuando yo me sacaba un examen malo, una nota mala, yo sabía que en mi casa había problemas. Yo sabía que cuando llegara a la casa había problemas. Si yo iba con la nota, me entregaban la nota y tenía un 50 o un 62 ahí, una nota mala, matemáticas o sociales, no sé. Y ya yo sabía lo que me esperaba. Pero entre más me iba acercando a mi casa, mi miedo se iba intensificando cada vez más. Y llegaba el momento de entregar la nota y ya se sentaba mi mamá y la leía, y yo esperando que no encontrara los anteojos, ¿verdad? Pero siempre los encontraba. Y ya se sentaba y lo veía. Y por cada nota roja me decían, bueno, son tantos fajazos, ya ni me acuerdo. Pero me decían, vaya para el cuarto. Ahí el momento se intensificaba más todavía. Porque ya yo sabía, entonces yo el día anterior había planeado esconder las fajas y dejaba nada más las fajitas más suaves ahí. Y yo escondo las de cuero, escondo los cables de la plancha, porque yo sé, me tengo que garantizar que mi fajita sea suave. Pero mi mamá sabía mis escondites también. Así que ya había encontrado la faja del lujo, aquella que le quedaba a usted ahí marcada la leyenda ahí, sabanero. Y usted veía ahí, pero así la piel levantada ahí, ¿verdad? Con toda la etiqueta. Y ya cuando yo entraba al cuarto era mi momento cúspide, ¿verdad? Máximo. Donde ya yo sabía, hasta aquí llegué,
Ya venía sufriendo de antemano, pero aquí se cumplió mi castigo. Y eso fue lo que Cristo sufrió en la cruz. En el momento de su crucifixión se intensifica aún más porque es crucificado. La cruz era puesta sobre el suelo y los brazos de Cristo fueron estirados hasta los agujeros. Sus manos fueron traspasadas con clavos. Sus pies fueron unidos para poderlos también clavar al cepo. Y después de eso levantarlo, y por horas, escúchelo bien, horas estuvo Cristo colgado. Yo le voy a invitar a usted, ¿cuántos van al gimnasio? ¿Cuántos van al gimnasio? Y cuando el personal training, lo dije bien, les dice, pónganse así, y vamos a ver, pan dulce, no quiero, pan dulce, dice Marlon, ¿verdad? Y empiezan aquí, ¿verdad? En sentadillas. Y cuando ya usted lleva 10 minutos, usted siente que se le está desgarrando aquí, y usted siente, y usted dice, uy, qué rico, me voy a ver preciosa, me voy a ver linda, uy, y todo. Y usted se siente la más divina. Pero después de ya 10, 15 minutos usted está deseando que el training pare el asunto, porque ya usted siente que se le están desbaratando los muslos. Y usted dice, uy, el entrenamiento sí estuvo chiva, estuvo bueno y todo el asunto. Cristo estuvo por horas en una posición donde sus músculos ya no soportaban más, donde no había nadie que le dijera, bueno, se acabó el entrenamiento. No, no era un entrenamiento, era la práctica de la vida cristiana. Realmente estaba sufriendo, no solamente sus músculos, sus huesos ya no daban más. Estaba guindado simplemente porque los clavos lo sostenían. No había fuerza humana que pudiera sostenerlo ahí. Solamente la fuerza del Espíritu Santo lo seguía manteniendo ahí para que usted hoy tuviera vida. Solamente el Espíritu Santo pudo sostenerlo tantas horas colgado en un madero para que se siguieran cumpliendo los sufrimientos que él tenía que pasar. ¿Sabe que Proverbios capítulo 12, verso 18 dice que hay palabras de los hombres que son como espadas que golpean y que cortan? Por eso Cristo dijo muchas veces, cualquiera que hable mal contra su hermano ya cometió homicidio. Uno de los peores sufrimientos en la vida cristiana es cuando matamos a otro, cuando aplicamos la ejecución. Hay muchos cristianos dentro de las iglesias que son ejecutores de muerte, que con su lengua traspasan corazones, que con sus desprecios y actos dañan gente, matan personas espiritualmente. Esto causa sufrimiento. Jesús pasó por el sufrimiento de la ejecución. La octava etapa de sufrimiento de Cristo fue la humillación personal. Y eso está ahí en Mateo 27, en el verso 39 al 44. Vea la humillación personal que tuvo Cristo, y era necesario que así pasara. Verso 39 dice, y los que pasaban, ya aquí él estaba colgado, ya llevaba horas ahí guindado, y dice el 39, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciéndole, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si él es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y vamos a creer en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy Hijo de Dios. Nadie le estaba diciendo, vamos, tú puedes, Cristo, vamos, estamos contigo, vamos, una más, como nos hacen en el gimnasio. Por el contrario, le estaban diciendo, si tú eres Dios, que dices que has salvado un montón, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Humillación personal sufrió en la cruz el Señor. ¿Usted cree que Cristo no podía bajarse de esa cruz y destruirlos a todos, volverse a regenerar en su cuerpo, transfigurarse en lo que él era realmente? Solamente bastaba una palabra
para que fuera quitado de ahí. Pero decidió el Señor, porque todo lo que esta gente decía era verdad. Llama a tu Dios y Él te va a salvar. Sálvate a ti mismo. Todo lo que decían era verdad. Pero el Señor decidió humillarse personalmente, como dice Filipenses capítulo 2 del 9 en adelante. Se humilló hasta la muerte, se hizo hombre, no escatimó ser igual a Dios, sino que renunció a eso. Ya esa fue la humillación de Cristo, rehusarse a seguir siendo Dios en su esencia, en su plenitud, y ser parte humana también. Ser un bebé y que le limpiaran el culito ahí. ¿Dónde usted ha visto un Dios que le hagan eso? Él tuvo que soportar eso. Solo eso es humillación. Mas sin embargo lo vivió por amor. Lo hizo por amor. Su humillación personal en la cruz. La novena etapa, y voy rápido para ver si acabamos. La novena etapa, y esta es la peor de todas. Usted dice, wow. Pero es hasta aquí donde Cristo sufre realmente en toda la plenitud del sufrimiento que el hombre pueda experimentar. La novena etapa de su muerte, la más cruel de todas, está ahí en Mateo 27 en el verso 46. Dice así la palabra de Dios: cerca de la hora novena, o sea, alrededor de las 3 de la tarde, Jesús clama a gran voz, o sea, grita. La gente que está no solamente ahí, sino los que están lejos lo escuchan decir estas palabras: Elahim, Elahim, lama sabactani. Unas palabras en arameo que significan: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí realmente Jesús está experimentando el sufrimiento en su plenitud. Y usted dice, ¿por qué, Alan? ¿Por qué este es el sufrimiento? Porque experimenta el desprecio, la soledad, el desamparo de su Padre. Jesús estaba solo en la cruz y se había dado cuenta de que estaba solo. Usted puede estar sin amigos. A usted lo pueden dejar sus familiares. Si usted es cristiano, a usted se le puede ir todo el mundo, pero si usted tiene la presencia de Dios, usted todavía dice, yo sigo adelante, yo sigo. Cristo, por el contrario, todo el mundo lo había abandonado. Sus discípulos lo habían dejado. Sus discípulos lo habían rechazado. El Sanedrín también lo había escupido. Los romanos también lo habían declarado culpable. Todo el mundo lo había abandonado. Y en el momento más crucial también su Padre lo tiene que dejar. Si Dios nunca hubiera dejado a Cristo, no hubiera muerto. Era necesario que lo dejara. Y para Dios no es que haya sido fácil dejar a su hijo, pero tenía que hacerlo porque el pecado y Dios no tienen relación. Y la palabra me enseña que Cristo en la cruz llevó el pecado de toda la humanidad. Y si el sacrificio de Cristo no valiera para este tiempo, Cristo mejor no hubiera tenido que morir. Porque si todos ahorita fuéramos santos, ¿para qué murió el Señor? Mejor que no hubiera muerto. Pero el Señor no solamente murió por los pecados del momento y los que hicieron los antepasados, murió por los pecados futuros. Cuando Cristo estaba en la cruz clavado y le dijo al Señor, ¿por qué me has desamparado?, pensó en Alan, pensó en Dani, pensó en Yami y en sus y en mis pecados. Es necesario que yo esté aquí, que sea desamparado aún por los pecados futuros que van a cometer. Así que el Señor llevó el pecado de toda la humanidad. Y cuando digo esto, hablo en presente, pasado y futuro. Así que imagínese el peso. ¿Cuánto pecado calcula usted que hay ahorita en la tierra? Ese es el peso, y añádale eso, el presente de Cristo y el pasado de Cristo, añádaselo a esa cruz. Así que el pecado que Cristo cargó en ese momento era realmente grande.
Y dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos separados de la gloria de Dios. Imagínate si tu pecado, que solamente es tuyo, te separa de Dios, cuánto más el pecado de Cristo de toda la humanidad. Jesús experimenta el abandono de su Padre. Y vea lo que dice 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21 nos va a aclarar lo que te estoy diciendo. 2 de Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, está refiriéndose a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. El Padre permitió que Jesucristo se hiciera pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En ese momento el que no cometió pecado fue visto como un pecador, digno de muerte por todos los pecados, espiritualmente hablando. Y no solamente Jesús fue visto como un pecador por todos los pecados, sino fue visto también como un maldito. Gálatas capítulo 3, verso 13, en el momento de su crucifixión. Gálatas capítulo 3, verso 13, nos dice que Jesús en su momento fue visto como un maldito. Gálatas 3, verso 13, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Qué humillante, ¿verdad? ¿Sabe por qué es humillante? Porque ese maldito me tocaba a mí. Ese pecador me tocaba a mí y no a él. Mas sin embargo él lo hizo por mí. Se llamó como a mí me corresponde llamarme. Se puso en el lugar que a mí me corresponde estar, en el lugar de pecador y de una persona maldita por las obras de la ley. Pero Cristo lo hizo para quitarme esa maldición y esa, ¿cómo lo digo? Ese calificativo de pecador y ese calificativo de maldito. Para que hoy yo pueda, en vez de ser visto como un maldito, como una bendición. Y para, en vez de ser visto como un pecador, sea visto como un justo. Vea usted qué gran sacrificio. Porque ni usted ni yo pudiéramos haber ocupado el lugar de Cristo. Tenía que ser así, el cordero sin mancha, el cordero sin pecado, para que increíblemente en el cielo a mí me vean ahora como un justo, no mereciendo ese papel. Para que a usted no lo vean como un maldito, sino como un bendito. Por eso Efesios dice: benditos sois con toda bendición espiritual, porque es el sacrificio de Cristo lo que a mí me hace bueno. Es el sacrificio de Cristo lo que a mí me hace justo. Es solo el sacrificio. Si el sacrificio de Cristo no estuviera, esta humanidad estuviera perdida. Y eso es lo que todavía no hemos entendido, que cada una de estas etapas de sufrimiento nos corresponden y nos correspondían a nosotros, perdón. Nos correspondían a nosotros. La última etapa, la 10ª, fue su muerte. Él clama en la 9ª y le dice al Señor: ¿por qué me has desamparado? Pero se consuma su sufrimiento en su muerte. Y eso está ahí en Mateo 27:50. Dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz. Note otra vez estas palabras. Jesús vuelve a gritar, vuelve a escucharse en todo el Gólgota diciendo esto: te entrego mi espíritu. El Evangelio de Juan relata que Jesús utiliza estas palabras y dice: consumado es. En otras palabras, en el original la traducción correcta es: hecho está. Mi misión la cumplí. Cumplí con el propósito, cumplí con la misión. Hecho está. He salvado a toda la humanidad.
lo logré. Y aquí está el principio más grande de todo cristiano. Y es que la meta de todo cristiano es cumplir su misión y su propósito en Cristo. No te puedes estancar. Si tú dices ser cristiano, debes de cumplir tu misión y tu propósito en Cristo Jesús. Hasta que puedas decir con tu boca, hecho está. Y ese hecho está, se dice allá en el reino de los cielos. Póngase de pie. Si usted tiene tiempo, cuando esté en su casa, lea el Salmo 22. El Salmo 22 inicia diciendo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se le parecen conocidas? Estas palabras las pronunció David. Fue una profecía de más de 750 años atrás, en donde David profetizaba el sufrimiento del Mesías. Y todo lo que relata el Salmo 22 es lo que Jesús sintió en la cruz del Calvario. Si usted quiere detenerse a escudriñar los sentimientos de su Dios en el madero, lea el Salmo 22 y se va a dar cuenta lo que Jesús sintió. Porque todo lo que ahí está es la profecía de Cristo en la cruz. Así que no fue casualidad que Cristo muriera por ti. No fue sacado de la manga. La cruz ya estaba determinada para ti. Este día, hoy, sábado 16 de octubre, no es sacado de la manga. No es improvisado. Dios lo planeó hoy para ti, para decirte hoy que si estás en este lugar es porque Cristo te ha sostenido hasta este momento y su misericordia no te ha permitido que te vayas de esta tierra sin antes conocer el amor y la misericordia que Dios ha tenido contigo en tu proceso. Si hoy estás en este lugar y tienes un llamado de Dios, Dios te está hablando para que vuelvas y te despiertes y te levantes en el poder del Espíritu Santo. Porque si Cristo lo sufrió todo por ti, no es justo que hoy tú te rindas por un proceso que claramente está, el de Cristo fue mucho mayor. Tienes la identidad de tu Dios, tienes la identidad de Jesucristo en tu vida. O sea, tienes la capacidad de vencer lo que sea que estés pasando. Porque en Cristo todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Cierre sus ojos. Padre Celestial, en esta noche yo te alabo y te doy gracias, Señor, porque cada etapa de dolor que viviste fue por amor a mí. Cada intensidad que tu cuerpo experimentó, pensabas en este día, sábado 16 de octubre. Y si llegamos a mañana, solamente Dios lo sabe, cuándo será el fin de este mundo. Pero cada día en Dios ha sido planeado. Cada amanecer, cada puesta de sol ya ha sido planeada. Y lo único que Dios te invita en esta tarde es que le puedas decir: Señor, aquí está mi vida. Si ese sacrificio fue por mí, si ese amor fue por mí, lo más que puedo hacer es darte mi vida en servicio a ti, decirte: aquí estoy, Señor. Gracias por haberme redimido. Gracias por expiar mis pecados, por ser tú el sacrificio y no yo. Señor, en esta noche me entrego. Abra su boca y dígale a Él: yo me entrego a ti. Me entrego en cuerpo, en mente y en alma. Si usted tiene que pedirle perdón al Señor en esta noche, hágalo de todo corazón y dígale: Señor, perdóname, porque realmente te he fallado, he deshonrado tu nombre. Y yo necesito, Espíritu Santo de Dios, que tú hagas algo hoy conmigo. Pero yo no me puedo ir igual de este lugar. Señor, enséñame a ver la vida como tú la ves. Enséñame a mirar como tú miras las cosas.
No pongas mi mirada, Dios, no permitas que yo ponga mi mirada en el problema, en la circunstancia. Dígaselo a Él. Enséñame a poner los ojos en ti, porque solamente haciendo esto voy a poder llegar hasta la meta final. Dios te ha llamado en esta noche para que te vuelvas a levantar en el poder del Espíritu Santo y avances. Todavía queda mucho por pelear. Todavía quedan muchas batallas por ganar en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Gloria a su nombre. Dios es bueno.